Muy buenas noches. Luego de estar transmitiendo prácticamente ya casi un mes en relación a la actividad ciudadana, el grupo Juntos por Panamá, esta es de las últimas revisiones del tema. Todo empezó en julio del 2022. Como hemos repetido a la saciedad, lo único que encontramos como ciudadanos profesionales fue ante los disturbios callejeros con manifestaciones violentas, el bloqueo de la cadena alimenticia, el paro de los educadores, etcétera, etcétera, etcétera. Fue meternos en la Asamblea Constituyente Paralela de Iniciativa Ciudadana. Luego de múltiples estudios e investigación, este es el único libro que encontramos que se refiere al tema, el escrito por el doctor Rubén Darío Córdoba Barría. En el libro, el doctor revisa conceptos básicos para poder llegar al artículo 314. El doctor Rigoberto González Montenegro, en su libro La Asamblea Constituyente, también manifiesta detalles imprescindibles para entender lo que sigue a continuación. Categoriza las diferentes características entre poder originario y poder derivado. Son distintas características, son distintas en todo. Una es política, la otra es jurídica de derecho, una se da en ciertas circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando estamos por terminar este inicio, porque esto sigue, vemos que el poder constituyente responde a su razón de ser, en la medida en que este poder pueda actuar modificando la Constitución. Entonces, nos referimos ahora al poder constituyente, libro escrito por el doctor Carlos Bolívar Pedrecki, un gran profesor, ex decano de la Facultad de Derecho, etc. Y se refiere al poder constituyente. Los poderes constituidos vienen a ser aquellos creados por el poder constituyente. El poder constituido ha sido definido como aquel que dentro del mecanismo citado en la Constitución dicta las normas que son necesarias para la vida ordinaria de la nación. Del doctor Edgardo Molino Mola, ex magistrado de la Corte Suprema, una autoridad en el aspecto constitucional jurídico, establece lo que es el Estado panameño. Enfatiza el poder público, que es el poder, el origen del poder constituyente. Y el poder público lo ejerce el Estado, conforme la Constitución lo establece. La guarda de la integridad de la Constitución depende del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. La Procuraduría de la Administración tiene como misión promover y defender el Estado de Derecho. Como conclusión a ese pequeño segmento, tenemos un poder constituyente originario, un poder constituyente derivado. Como le da victoria este esfuerzo de estudio, revisión
Como referencias básicas, más importante la tesis del doctor Rubén Darío Córdoba Barría y del doctor Rigoberto González Montenegro. Y quiero llamar su atención en cuanto a esta interpretación del artículo 314. Recuerde, título 13, artículos 313 y 314. El artículo 314 terminó constitucionalizando en un solo precepto constitucional dos supuestos que por su naturaleza y finalidad se excluyen uno al otro. Cierro comillas. Luego de revisar todas las constituciones en la era republicana, quisimos hacer un esfuerzo adicional. Y este esfuerzo adicional es en parte insistir que es necesario el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la revitalización del Estado de Derecho. Sin el Estado de Derecho no hay una verdadera democracia representativa. El Estado de Derecho es la ley. Todo está supeditado a la ley suprema que está en la Constitución. No hay nadie por encima de esa ley. La expresión gobierno de leyes y no de hombres. El Estado de Derecho, principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones, entidades públicas y privadas, incluido el pobre Estado, están sometidas a la ley. En el Estado de Derecho, los partidos políticos y las organizaciones políticas son mecanismos de expresión del pluralismo político. Son necesarias en el proceso democrático, pero tienen que estar dentro del marco de la ley que establece la Constitución. Luego de haber revisado constituciones de desarrollo del Estado de Derecho, los tratados canaleros y los desórdenes callejeros, queremos dejar ya ahora sí casi a la última conceptos básicos de la era republicana de 1913 en adelante. Conceptos básicos del Estado panameño. El Estado de Derecho, machacado. La política como actividad humana, regida por la ética. El Estado de Derecho, que es el poder y la autoridad del Estado, se encuentran limitados por la ley. No puede existir nada ni nadie por encima de esta ley. Un comentario y homenaje particular al doctor César Quintero Correa, quien en su libro Evolución Constitucional de Panamá, él empieza por analizar las constituciones que fundamentan la primera constitución, valga la redundancia, de la era republicana. Y esta está en la Constitución de 1886, escrita por don Miguel Antonio Caro. Así como antes hubo el Tratado de Bayona y la Constitución de Cádiz antes de la unión a Colombia, ahora esto en la separación de Colombia queda como base histórica. Esta constitución, según los expertos, el doctor José Dolores Mocote, nació vieja. La de 1941 es la primera constitución social. En la era republicana, la tercera constitución, la de 1946, que tenía la mayor cantidad de factores para constituirse en la mejor constitución que hemos tenido en la era republicana. En relación a la Constitución de 1972, según el doctor César Quintero, es el más atípico y peculiar que haya en Latinoamérica. Creó un órgano legislativo anómalo, transformó
desnaturalizó la doctrina universal de la separación de poderes. Y como último, esta Constitución del 72, modificada por los actos reformatorios del 78 y acto constitucional del 83, era según él algo que disfrazado trataba de cubrir una realidad anómala. Pero no funciona, porque la correlación de fuerzas políticas existentes es distinta. Estamos ante una constitución esencialmente nominal e inoperante. Repito, esto es lo que está escrito en el libro del doctor César Quintero Correa. Un comentario a esto es obviamente que ha habido cambios, en los cuales la Asamblea Nacional, con circuitos electorales, aun cuando originalmente abrió el camino para que los militares en aquel tiempo pudieran manipular con bastante facilidad el Parlamento, después de 1989, con el establecimiento de las partidas circuitales, se reabrió la posibilidad de su manipulación. Aun cuando es el Ejecutivo quien tiene la capacidad de canalizar recursos hacia sus miembros, los diputados han concebido la manera de neutralizar dicho poder mediante literalmente ponerle precio a sus votos. La Constitución Política de la República de Panamá, esto sí es nuevo. Título 5, capítulo 12, se refiere a las leyes. Hay leyes orgánicas y ordinarias. Este es prácticamente otro capítulo que pretendemos revisar en la parte escrita. Ya casi no tenemos más días, creo que 13 días más de la elaboración de este tipo de sistema de transmisión, de concientización. Panameño, estudia, manifiéstate, pero primero estudia. Salir a la calle con violencia no resuelve nada. Panamá no es un país rico. Panamá no es un país de un gran nivel intelectual. Entonces, todo lo que no sea constitucional, todo lo que tenga visos de irregularidades, ya bien sean dentro de los gobiernos o de los ciudadanos, conllevan a mayor desastre. O sea, panameño, ayúdate y ayuda a Panamá. Buenas noches.